La protección civil y la seguridad ciudadana, su relación con la policía local. La protección civil es el servicio público orientado al estudio y prevención de las situaciones de grave riesgo colectivo, catástrofe extraordinaria o calamidad pública en las que puedan peligrar la vida o integridad de las personas de forma masiva, y a la protección y al socorro de éstas y sus bienes en caso de que dichas situaciones se produzcan. Otra definición similar define la protección civil como el conjunto de acciones dirigidas a evitar, reducir o corregir los daños causados a personas y bienes por toda clase de medios de agresión y por los elementos naturales o extraordinarios en tiempos de paz. La evolución que ha sufrido en España la protección civil hay que buscar sus orígenes en la Jefatura Nacional de Defensa Pasiva, en el año 1941, dependiente del Ejército, pasando a ser, en el año 1960, la Dirección General de Protección Civil. Para el año 1968 se establece la Subdirección General de Protección Civil con apoyo y tutela de la Dirección General de la Guardia Civil. Desde 1980 existe la Dirección General de Protección Civil como organismo integrado en el Ministerio Interior y desvinculado de la Administración Militar. La protección civil en España está regulada en diferentes leyes. Actualmente, en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil y que derogó la ley anterior, Ley 2/1985. El Real Decreto 1378/85 de 1 de agosto regula las medidas provisionales para la actuación en situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. Para terminar, hablaremos de la norma básica de protección civil regulada en el Real Decreto 407/92 de 24 de abril. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil 17/2015 define la protección civil como un instrumento de la política de seguridad pública. Es el servicio público que protege a las personas y bienes garantizando una respuesta adecuada ante los distintos tipos de emergencia y catástrofes originadas por causas naturales o derivadas de la acción humana, ya sea esta accidental o intencionada. El objeto de esta ley es establecer el Sistema Nacional de Protección Civil para asegurar la coordinación, la cohesión y la eficacia de las políticas públicas de protección civil y regular las competencias de la Administración General del Estado en la materia. El artículo 2 de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil recoge una serie de definiciones. Concepto de peligro. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o bienes que deben de ser preservados por la protección civil. Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas circunstancias. Amenaza. Situación en que las personas y los bienes preservados por la protección civil están expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o bienes. Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. Se corresponde con otras denominaciones como la de emergencia extraordinaria, por contraposición a emergencia ordinaria, que no tiene afectación colectiva. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos o el eficaz funcionamiento de las instituciones del Estado y las administraciones públicas. El Sistema Nacional de Protección Civil, según el artículo 3, integra la actividad de protección de todas las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias, con el fin de garantizar una respuesta coordinada y eficiente mediante las siguientes actuaciones. A. Prever los riesgos colectivos mediante acciones dirigidas a conocerlos anticipadamente y evitar que se produzcan, o, en su caso, reducir los daños que de ellos puedan derivarse. B. Planificar los medios y medidas necesarias para afrontar las situaciones de riesgo. C. Llevar a cabo la intervención operativa de respuesta inmediata en caso de emergencia. D. Adaptar medidas de recuperación para restablecer las infraestructuras y los servicios esenciales y paliar los daños derivados de emergencias. E. Efectuar una coordinación, seguimiento y evaluación del sistema para garantizar un funcionamiento eficaz y armónico del mismo. Las actuaciones del sistema se regirán por los principios de colaboración, cooperación, coordinación,
solidaridad, interterritorial, subsidiariedad, eficiencia, participación, inclusión y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Los ciudadanos y las personas jurídicas participarán en el sistema en los términos establecidos en esta ley. Se crea la Red de Alerta Nacional de Protección Civil, según el artículo 9, como sistema de comunicación de avisos de emergencia a las autoridades competentes en materia de protección civil, sin perjuicio de las competencias de las comunidades autónomas, a fin de que los servicios públicos esenciales y los ciudadanos estén informados ante cualquier amenaza de emergencia. La gestión de la red corresponderá al Ministerio de Interior a través del Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil, que además actúa como centro de coordinación operativa en las emergencias de interés nacional y como punto de contacto para la comunicación e intercambio de información con los órganos de la Unión Europea. El artículo 11 prevé la creación del Fondo de Prevención de Emergencias, gestionado por el Ministerio de Interior, dotado con cargo a los créditos que se consignen al efecto de presupuestos generales del Estado para financiar, en el ámbito de la Administración General del Estado, las actividades preventivas siguientes. A. Análisis de peligrosidad, vulnerabilidad y riesgos. B. Mapas de riesgos de protección civil. C. Programas de sensibilización e información preventiva a los ciudadanos. D. Programas de educación para la prevención en centros escolares. E. Otras actividades de análogo carácter que se determine. El Ministerio de Interior podrá suscribir instrumentos de colaboración con otros departamentos ministeriales, con otras administraciones públicas y con entidades públicas o privadas para la realización de actividades de prevención de riesgos, que serán financiadas total o parcialmente con cargo al Fondo de Prevención de Emergencias. El Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias de Protección Civil ejerce las siguientes funciones. A. Gestionar la Red Nacional de Información sobre Protección Civil. Elaborará, previo acuerdo del Consejo Nacional de Protección Civil, un Plan Nacional de Interconexión de Información de Emergencias que permita la comunicación ágil entre diferentes administraciones públicas y la eficiencia en la gestión, coordinación y el seguimiento de las emergencias. B. Gestionar la Red de Alerta Nacional de Protección Civil en los términos previstos en esta ley. C. Divulgar periódicamente datos y estadísticas sobre emergencias y evaluar la conveniencia y forma de utilización de las redes sociales ante una emergencia de protección civil. D. Actuar como centro de coordinación operativa en las emergencias de interés nacional. En ellas, los órganos competentes de coordinación de emergencias de las comunidades autónomas se integrarán operativamente en este centro, con las funciones y mediante los mecanismos de coordinación que se determinen, así como las redes de información para la coordinación y gestión de los servicios que intervengan en su resolución. El alcance de dicha integración y las condiciones de hacerlas efectivas se determinarán por el Consejo Nacional de Protección Civil. E. Actuar como punto de contacto para la comunicación e intercambio de información con los órganos de la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la Unión y de los organismos internacionales, así como los órganos homólogos de otros países con los que España haya establecido un convenio o tratado de cooperación en dicha materia. F. Canalizar la información que deberán proporcionar los ciudadanos y las entidades públicas, privadas y públicas en los términos establecidos en esta ley. De la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil se deduce que las funciones básicas de la protección civil se resumen en las siguientes. 1. Anticipación. 2. Prevención. 3. Planificación. 4. Respuesta inmediata. 5. Recuperación. Tipos de planes de protección civil. Tenemos el Plan Estatal General, los planes territoriales, los planes especiales y los planes de autoprotección. El Plan Estatal General desarrolla la organización y los procedimientos de actuación de la Administración General del Estado para prestar apoyo y asistencia a otras administraciones públicas, en los casos de emergencia de protección civil, así como para ejercer la dirección y coordinación del conjunto de las administraciones públicas en las emergencias declaradas de interés nacional. La aprobación del Plan Estatal General corresponde al Gobierno, a propuesta del Ministerio de Interior. Son planes territoriales todos aquellos que se elaboran para hacer frente a los riesgos de emergencias que se puedan presentar en el territorio de una comunidad autónoma o en la entidad local. Dichos planes serán aprobados por la Administración competente autonómica o local de conformidad con lo previsto en su legislación específica. Planes especiales. Los que tienen por finalidad hacer frente a los riesgos de inundaciones, terremotos, maremotos, volcánicos, fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales, accidentes en instalaciones o procesos en los que se utilicen o almacenen sustancias químicas, biológicas, nucleares o radiactivas, accidentes de aviación civil y en el transporte de mercancías peligrosas, así como los relativos a la protección de la población en caso de conflicto bélico y aquellos otros que se determinen en la norma básica.
Los planes especiales podrán ser estatales o autonómicos, en función de su ámbito territorial de aplicación, y serán aprobados por la Administración competente en cada caso. Los planes especiales relativos al riesgo nuclear y a la protección de la población en caso de conflicto bélico serán en todo caso competencia estatal, sin perjuicio de la participación en los mismos de las administraciones de las comunidades autónomas y entidades locales, según establezca la norma básica. Los planes de autoprotección establecen el marco orgánico y funcional previsto para centros, establecimientos, instalaciones y dependencias recogidas en la norma aplicable, con el objeto de prevenir y controlar los riesgos de emergencia de protección civil sobre las personas y bienes y dar respuesta adecuada en estas situaciones. Todos los ciudadanos mayores de edad están obligados a colaborar personal y materialmente con la protección civil, siempre que sean requeridos por las autoridades competentes. Especial obligación incumbe a los desempleados, perceptores de prestaciones económicas.